Equilibrio en circuitos capacitivos. Entonces vamos a tomar la última clase. Y vamos a recordar lo último que habíamos visto de batería. ¿Qué se acuerdan ustedes de batería? ¿Qué era una batería y cómo se conformaba? ¿Se acuerdan que hablamos de la batería del celular también? ¿Qué, qué concepto tenían de la batería? Bueno, lo que teníamos de batería era que era un elemento de un circuito eléctrico, un elemento activo. ¿Por qué es activo? Porque es capaz de generar energía o de entregar energía de sí mismo, como por ejemplo la batería que ustedes tienen en el celular, o la batería del auto, o la batería de un control remoto, de lo que sea. ¿Sí? En general, eso es una de sus características. Una batería puede entregar cargas, ¿sí? Si se lo conecta a una demanda, ¿no es cierto? Nosotros tenemos, por ejemplo, una batería del celular afuera del celular, nos está entregando cargas, digamos, no está entregando ningún tipo de energía. Ahora, si lo ponemos en el celular y empezamos a usar el celular, a consumir energía, entonces esa batería va a empezar a entregar cargas al circuito, al sistema. Entonces, su característica fundamental es esto que dice acá, que es que la batería es capaz de entregar cargas eléctricas manteniendo un nivel de potencial eléctrico B constante. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Esto es importante. ¿Sí? Nosotros tenemos, por ejemplo, una batería. Vamos a decir una sencillita, por ejemplo, esta. Vamos a agarrar esta batería entonces.
Esta batería, así como ¿está entregando cargas o no? Así suelta. No, no está entregando. Exactamente. Recién cuando yo conecte estos dos terminales a un circuito, va a empezar a entregar carga. Estos terminales se conocen como positivo, el rojo, ¿no es cierto? Y negativo, el otro, que puede ser azul o negro. ¿Sí? Ese sería el borne positivo, ¿sí? Y este otro sería el borne negativo. Entonces, este sería el borne positivo. El rojo. Y este aquí sería el borne negativo. ¿Sí? Entonces esos son los puntos de conexión donde se conecta la batería al sistema. Entonces, en nuestro símbolo, fíjense, acá tenemos el símbolo, por ejemplo, este acá arriba sería el borne positivo y este sería el borne negativo, ¿no es cierto? La parte de abajo. Y este es el símbolo de la batería. Entonces, lo que se trata de decir es que, por ejemplo, si yo tengo un borne negativo, sería en este caso, tienes razón. Eh, si yo, por ejemplo, tengo, por ahora lo voy a hacer con un símbolo irregular, porque no lo voy a hacer como un rectángulo, porque no sabemos todavía qué es, no hemos estudiado esto, pero vamos a hacer un rectángulo que va a ser nuestro consumo de carga, ¿sí? Entonces, si nosotros conectamos la batería al consumo de cargas, ¿sí? Esto se va a llamar consumo de cargas. Entonces, lo que va a pasar es que las cargas positivas se van a desplazar en esta dirección, ¿sí? Y las negativas se van a desplazar en esta dirección para encontrarse con las otras. En general lo que se conoce como, o lo que ocurre es que las cargas se desplazan una vez nomás, no es que van 100 positivas y 100 negativas. Se considera que lógicamente que para compensar que fueron 100 positivas tienen que ir 100 negativas, pero se cuenta una sola vez. O sea, por ejemplo, si van 100 cargas, se considera una sola vez. Entonces, lo que ocurre es un avance de estas cargas por los conductores hacia el consumo, ¿sí? Lo que tratamos de decir nosotros es que este potencial eléctrico, ¿sí?, que hay aquí, vamos a decir, esta acá, fíjense, esta batería, por ejemplo, dice que tiene 12 volts. Entonces, esos 12 volts se van a mantener, ¿sí? No van a bajar, o no van a alterarse, por lo menos teóricamente, no se van a alterar solamente permanece constante. Y eso es lo que tiene
la batería como característica principal es su tensión. Fíjense que acá dice, de todas las características técnicas, dice 12 volt, 36 WPC, que es watt, y cada 15 minutos, pero lo principal, lo primero que aparece es la tensión. ¿Qué quiere decir? Que esta batería, si va a entregar cargas, si la demanda lo exige, ¿sí? Lo necesita, va a entregar cargas, pero su nivel de tensión o potencial entre los bornes va a seguir siendo el mismo, 12 volt, por ejemplo. Ese 12 volt depende de las celdas que tenga la batería. Entonces, nosotros podemos conformar una batería de diferentes tensiones conectándola en serie o en paralelo. Y eso es lo que veníamos viendo la clase pasada. Por ejemplo, vamos a tomar estas baterías. Voy a poner 3 baterías. Entonces, fíjense, esta conexión en serie, ¿cómo le parece a usted que sería entre estas 3 baterías? ¿Qué sería una conexión en serie de ellas? Fíjense cómo están conectados sus bornes. Podemos observar el esquema. Una conexión en serie es de la parte positiva de la anterior, va a la parte negativa de la que sigue, y ahí de vuelta a la positiva hasta el final. Entonces, este sería el borne positivo general, digamos. Este, vamos a decir, sería el borne positivo general. Y la conexión va a ser así. De este positivo va a este negativo. Y así lo mismo va a ocurrir en la que viene. ¿Sí? ¿Se entiende esta conexión? El positivo con el negativo, acá sale la tensión general, sería el positivo general del circuito, y luego vamos a tener el negativo general de la conformación de batería, que sería este. Le pongo todo en rojo para que se vea, pero son las conexiones, ¿no? Entonces, fíjense, ustedes pueden conectar las baterías de esta manera, sería conexión en serie, ¿sí? Esto, le voy a anotar aquí, se conoce como conexión de las baterías en serie.
Entonces, en serie, ¿qué pasaba con la tensión? ¿Qué pasaba con la tensión de las baterías? Con el potencial eléctrico. ¿Se sumaba, puede ser? Se sumaba, exactamente. Entonces, fíjense, si nosotros tenemos una batería de 12 voltios conectada en serie con otra de 12 y con otra de 12, ¿cuánta va a ser la tensión total que vamos a tener? La V total va a ser igual a 12 voltios más que Más 12, más 12, a 12 voltios más 12 voltios. Entonces tendríamos una tensión total de ¿cuántos voltios? 36, como bien dicen en el grupo. 36 voltios, ¿sí? Y la carga disponible, ¿sí? Es la carga de una sola de las baterías. ¿Qué quiere decir? Que al aumentar la tensión, no quiere decir que aumenta la cantidad de cargas que puede entregar. La cantidad de cargas sigue siendo la misma que tiene una sola batería, ¿sí? En este caso sería 36 watts a 15 minutos. ¿Sí? Entonces, ¿se entendió esto de la batería? Conexión en serie. Vamos a hacer lo que es conexión en paralelo. ¿Está? Entonces, vamos a bajar nuestro grupo de batería. Tenemos las mismas baterías, sí, exactamente las mismas, sí. Pero ahora las tenemos que conectar en paralelo. Entonces, ¿cómo les parece a ustedes que sería una conexión en paralelo de estas baterías? ¿Cómo tendría que conectar los bornes positivos y los bornes negativos? Voy a dar un poquito más de espacio para que ustedes propongan las conexiones. ¿Qué les parece a ustedes? Fíjense cómo era el esquema acá, paralelo. Fíjense cómo está conectado acá y cómo tendría que conectar en la práctica esas baterías para lograr una conexión de las tres en paralelo. puede ser positivo con positivo y negativo con negativo. Así es. Todos los positivos juntos y todos los negativos juntos. Entonces, agarramos primero los positivos y lo unimos a todos, ¿sí? Vamos a tener las conexiones positivas por un lado, hacia el borne positivo, y las conexiones negativas van a estar aquí.
Se le hace este redondelito para que no se confunda. Digamos que generalmente los circuitos no se hacen con colores, sino se hacen así nomás. Entonces se le hace esto para que no se confunda que están conectados en ese punto. Eso significa que no están conectados en ese punto. Sería una conexión de este tipo. Fíjense que todos los negativos están conectados entre ellos y todos los positivos están conectados entre ellos, pero no están conectados los negativos con los positivos como era antes. Entonces, este sería el borne positivo general y este sería el borne negativo general. ¿Sí? ¿Se entendió la diferencia que existe entre una conexión en serie y una conexión en paralelo? Ok, bueno. Entonces, vamos con la parte de la tensión, ¿sí? ¿Qué tensión vamos a tener en este conjunto de... Acá me faltó, la carga es la suma de las cargas disponibles. Se ve que me pasó lo mismo que hoy la clase pasada. Yo copié y pegué, pero me olvidé de modificar. Entonces, la conexión en paralelo, ¿cuál sería la tensión total de este sistema de baterías? O la diferencia de potencial en sus bornes. Son iguales. Son iguales, exactamente. Sería igual a 12 voltios. Porque todas tienen 12 voltios. Y esto les da una pauta interesante, que es que ustedes no pueden conectar en paralelo baterías que no son de la misma tensión, ¿sí? Que no son de la misma, que no tienen el mismo potencial eléctrico. Por ejemplo, si ustedes tienen una batería de 6 volts y una de 3 volts, en serie las pueden conectar, pero en paralelo no, ¿sí? En paralelo sí o sí tienen que tener la misma tensión, ¿sí? Entonces, la carga total que puede entregar este sistema es la suma de la carga de las 3 baterías, digamos, o sea que te entrega más carga, pero al mismo nivel de tensión que tenías con una batería sola. Y la conformación en serie es distinta porque te sube el nivel de tensión, o sea, tenés la conformación en serie sube 3 veces, por ejemplo, en este caso son 3 baterías, sube 3 veces el nivel de tensión, pero la cantidad de cargas es la misma que si tuvieras una batería sola. Entonces, la energía en fin que se entrega en ambos casos es igual, solo que cambia el nivel de tensión. Por eso las conformaciones en serie y en paralelo son muy usadas en combinaciones de celdas de baterías. De hecho, las baterías en sí, o sea, esta batería, si la ves así, es a la vez adentro, está conformada por celdas que tienen a través de una reacción química una cierta tensión característica, potencial eléctrico, y ahí tienen conexiones que lo van sumando hasta llegar a la tensión de la batería. ¿Se entiende hasta ahí? Muy bien. Vamos a pasar a lo que es capacitores. ¿Sí? Esto era ver un poco en la práctica lo que vimos en la clase pasada anterior. Ahora vamos a hacer un análisis de capacitores. Bueno, ¿qué sabíamos de capacitores? Sabíamos que el capacitor es un elemento
pasivo, ¿sí? Que tiene una determinada capacidad dada por la letra C, ¿sí? Entonces, vamos a escribir aquí al lado eso que sabemos. Entonces, el capacitor es un elemento pasivo, ¿sí? ¿Se recuerdan ustedes? La diferencia entre un elemento activo y un elemento pasivo era que el elemento activo, como es la fuente de detención o la batería, son elementos que pueden introducir por sí solos cargas al sistema, sin necesidad de otro elemento. En cambio, el capacitor se dice que es un elemento pasivo, ¿sí? Y es un elemento pasivo por el hecho de que no tiene esa capacidad de introducir cargas al sistema por sus propios medios, ¿sí? El capacitor es un elemento pasivo, le voy a poner entre paréntesis, no tiene la capacidad de introducir cargas por sus propios medios. El capacitor introduce o tiene la característica de almacenar carga para luego entregarlo, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, ¿sí? Lo que habíamos visto de la placa cargada, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, tenían esto, que era la simbología de un capacitor, si se acuerdan, esto aquí, sería una simplificación, y el símbolo del capacitor es así. Son como dos plaquitas separadas, ¿sí? Iguales. ¿Se acuerdan que la batería eran desparejas? El capacitor son parejitas, ¿sí? Porque hace referencia a que son dos placas cercanas. ¿Se entiende? Ese es el símbolo del capacitor. Entonces, esa es la simbología. El capacitor no tiene polaridad, en este caso los más sencillos que nosotros vamos a ver no tienen polaridad, quiere decir que no necesitas conectar a un lado determinado al borne positivo y otro lado al borne negativo, ¿sí? Los capacitores que se utilizan en electrónica ya sí, muchos tienen polaridad y es necesario respetarla. Pero en este caso los capacitores más sencillos que nosotros vamos a ver no tienen polaridad, o sea que son de esta manera, ¿sí? Entonces esto sería la simbología del capacitor. Entonces, ¿qué pasa o cómo se ve este fenómeno de carga del capacitor o cuánto puede almacenar? ¿Sí? Eso se lo ve de la siguiente manera. Entonces, se puede determinar o se puede observar o cuantificar la cantidad de carga eléctrica que tiene almacenado un capacitor. ¿Cómo podés, por ejemplo, saber cuántos litros de agua tenés en un balde o hay en un sistema? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué haces?
para saber qué es lo que tenés en un sistema, o sea, cuánta agua, por ejemplo, tenés cargada en una pileta, por ejemplo, o en un balde, lo que hace es descargarlo, ¿sí? Entonces lo mismo se hace con el capacitor. Lo que se hace es descargarlo a tierra, ¿sí? Que la tierra se considera por naturaleza que tiene potencial eléctrico cero y puede absorber cargas tranquilamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un capacitor, ¿sí? Primer paso, capacitor descargado, ¿sí? Descargado. Segundo paso sería, por ejemplo, yo le apliqué un potencial eléctrico y lo cargué. Entonces, capacitor cargado ahora. ¿Qué quiere decir que el capacitor está cargado? Que tiene iguales cantidades de cargas positivas, ¿sí?, que cargas negativas. Entonces, el proceso de descarga se da de la siguiente manera. Yo tengo el capacitor cargado. Carga es conectar su borne negativo y su borne positivo a tierra, ¿sí? Tierra se simboliza de esta manera. Son 3 rayitas o 4, pero de diferente largo, ¿sí? Eso sería tierra, eléctricamente. Y tierra para nosotros es un nivel de potencial cero, ¿sí? Nivel de potencial eléctrico cero. Entonces, yo conecto el capacitor a tierra, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con las cargas? ¿Hacia dónde se van a ir? Van a irse a la tierra, ¿sí? Porque la tierra tiene potencial cero y capacidad de albergar muchísimas cargas. Entonces, estas cargas se dirigen a tierra. Y ahí se descarga. Y volvemos a la situación que teníamos al inicio. Capacitor descargado. ¿Se entiende este proceso? ¿Cómo es la descarga de un capacitor? Yo se lo estoy explicando porque de esta forma nosotros vamos a cuantificar las cargas en distribuciones de capacitores serie y paralelo. ¿Está? ¿Hasta ahí venimos bien? Muy bien. Entonces, vamos ahora a la ecuación de equilibrio. Fíjense esto. Esta era la ecuación de equilibrio que nos daba qué cantidad de cargas tenemos almacenados en un capacitor en función de su capacidad y la tensión a la cual está sometido, ¿sí? O el potencial eléctrico. Potencial eléctrico y tensión es lo mismo. Entonces, nosotros, fíjense, teníamos la capacidad que está en faradio, la carga que está en coulomb y la tensión o potencial eléctrico en voltios, diferencia potencial. Entonces, nosotros tenemos, o habíamos hecho un ejemplo la clase pasada, era el siguiente, decía, un capacitor de 4,7 microfarads está sometido a una batería de 12 voltios. Determine la carga almacenada en coulomb. Entonces, se aplicaba directamente la ecuación de equilibrio y se despejaba la variable que queremos conocer. Entonces, en este caso, a ver dónde estamos, aquí.
Tenemos la ecuación de equilibrio. Esta ecuación es válida para un capacitor. ¿Sí? Entonces, para un capacitor es válida esa situación. Lo que nosotros vamos a hacer es analizar qué ocurre cuando hay conformaciones de capacitores. Es decir, hay capacitores tanto en serie como en paralelo. Entonces, ¿cómo serían los capacitores en serie? Bueno, vamos a verlo aquí. Vamos a pegar esto y vamos a escribir aquí capacitores en serie. Entonces, tenemos el capacitor. Le voy a hacer con las patitas un poco más cortas para que podamos ver bien. Y está conectado uno seguido del otro. Es decir, la parte de abajo de uno con la parte de arriba del otro y así esto se llama conformación en serie de capacitores. Lo mismo que tenían en serie de baterías, van a tener en serie de capacitores. Fíjense. Entonces, tenemos aquí al capacitor que le vamos a llamar C1, capacitor 1. Este le vamos a llamar C2 y este le vamos a llamar C3. ¿Está? Entonces, tenemos tres capacitores. ¿Qué va a pasar cuando los carguemos? Voy a pasar a explicar cómo va a ser el proceso de carga de estos capacitores en serie. ¿Sí? Entonces, la única forma de cargar, o la forma más sencilla de cargar un capacitor, es conectarlo a una fuente de tensión. Entonces, yo le voy a conectar esta conformación a una fuente de tensión o a una batería